Bienvenidos. Vayan pasando y tomen asiento que estamos por comenzar. Esto es Adrian versus Luisfer, un podcast dedicado a la cultura a partir del desarrollo personal e integral. En estos episodios estaré orientando cada tema hacia la mejora integral del ser. Entonces, para seguir un poco con la línea que he tratado en los episodios anteriores, que el último capítulo hablamos del tema del compromiso de los artistas con la autenticidad. Hoy quiero seguir un poco por esa línea, pero profundizando más. Había anotado algunas reflexiones que son las que hoy les traigo. Y la primera de esas es que un artista no puede adaptarse al gusto de los demás. Esta reflexión nace cuando entendemos que el artista crea y también debe buscar la manera, o en muchos casos, muchas ocasiones, el artista se conecta incluso sin querer con el compromiso social, es decir, que su obra de arte tenga un impacto social y pertenezca al sentido de una sociedad. Por eso los artistas que son sociales, en gran mayoría, los catalogan porque su arte es político, porque su arte es crítico, pero la mayoría del arte está arraigado a la sociedad. De alguna manera el arte, cuando impacta desde el punto de vista ya sea espiritual o en cuanto a las masas, ¿no?, toma un sentido social. Ahora, el impacto puede ser para bien o para mal. Pero entonces, partiendo de esa premisa, se confunde mucho que el artista, por buscar que su compromiso social impacte, termina desentendiéndose en adaptarse al gusto de los demás. Yo personalmente pienso que un artista no puede adaptarse al gusto de los demás. Fíjense que uso la palabra no puedo, cuando podría decir no debe, no podría, no tiene. Yo pienso que un artista no puede adaptarse al gusto de los demás, porque cuando un artista busca gustarle a los demás, es cuando más el artista falla, termina equivocándose de una manera que no es ni beneficiosa. A menos que, claro, esto pasa mucho en casos donde el artista está empezando, intenta copiar, exponer sus copias, porque muchos intentos creativos del artista comienzan basados en inspiraciones y en copias. Pero cuando un artista, digamos, va en un camino más avanzado y sigue buscando adaptarse al gusto de los demás, ya sea por un tema de dinero, termina perdiendo autenticidad. Y el compromiso social sigue siendo más pobre, cuando en términos de que el artista tiene que buscar la manera de conectar con su compromiso social, es decir, buscar la manera de que su arte tenga algo que ver con la sociedad, ya sea de manera abstracta o de manera frontal. Por ejemplo, en el caso de los murales, el muralismo social, donde los artistas se proponen que van a pintar una historia o hacer una crítica social y tiende a caer en lo político. Esto sería en el caso del muralismo, ¿no? Pero en el caso de la música comercial también pasa. Cuando la música comercial que hoy en día suena tiene un compromiso social que a lo mejor tiene muchas intenciones negativas, ¿no? Cuando hacen que los menores escuchen música que no deben escuchar, ahí también hay un compromiso social que probablemente es negativo. Entonces, a partir de ese tipo de ideas, los artistas que buscan adaptarse al gusto de los demás caen en una confusión que termina estancándolos o haciendo que se desvíen de su propósito. Entonces, a mi parecer, cuando un artista
no puede adaptarse al gusto de los demás. Eso no quiere decir que deba abandonar el compromiso social que tenga su arte, porque son ideas distintas. No son distantes, pero sí distintas. Entonces, yo pienso también que a partir del compromiso que tiene el artista con la autenticidad, que es cuando el artista busca crear lo que nunca se ha creado, como lo hablé en mi episodio anterior del podcast, cuando un artista escribe lo que nunca se ha escrito, pinta lo que nunca se ha pintado, hace la canción que nunca se ha hecho, es cuando tiene un compromiso con la autenticidad. Y este compromiso con la autenticidad instantáneamente orienta al arte hacia el compromiso social. ¿Por qué? Porque es demasiado puro. Cuando un artista está comprometido con la autenticidad, la sinceridad, la honestidad, los valores de ese artista se notan en su obra. Y por esa razón es que un artista impacta más. Y eso no quiere decir que cuando tú oyes una canción que a lo mejor tiene un mensaje muy negativo, pero la canción la disfrutas de igual manera que 1.000 millones de personas, eso no quiere decir que el arte deba seguir esas líneas. Por eso es que no puedes adaptarte al gusto de los demás. Cuando digo no puedes, a lo mejor me estoy refiriendo a mí mismo, me estoy hablando a mí mismo, porque como dije en el podcast anterior, yo hablé de que estos podcasts me los dirijo a mí mismo primeramente y a algunos amigos cercanos. Entonces, ¿qué es lo que creo que un artista debe asumir en su obra, aparte del compromiso social y con la autenticidad, que para mí van ligados? Porque una vez encuentras la manera de comprometerte con la autenticidad en el proceso creativo, instantáneamente el compromiso social estará ahí, sin darte cuenta en muchos casos. Lo segundo que pienso que el artista debe hacer con su arte es aportar valor. Y aquí vuelve a entrar entre paréntesis el compromiso social. Aportar valor no es más que el compromiso social. Estamos hablando de que el artista debe aportar valor, pero yo pienso que en general un ser humano debe aportar valor de cualquier manera, bajo cualquier concepto, en su día a día. Aportar valor es enseñar, ser amable, transmitir valores. Aportar valor igual a transmitir valores en cada práctica, cada hábito que tú conectes con lo social. Pero en el caso de los artistas, como yo les dije anteriormente, creo que lo mencioné pensando en que un artista debe ser integral. Un artista que aporta valor es quien pone a la orden su arte, ya sea para la enseñanza, para la educación, para enviar un mensaje de conciencia. En ese sentido, hay muchos raperos, como en su momento Canserbero, Lil Supa también, aporta todavía, en el caso de Lil Supa, mucho valor con sus letras en el rap. Eso es una forma de que el compromiso social se conecte con la autenticidad. Pero yo pienso lo siguiente: un artista que aporta valor no es solo que envía un mensaje. Un artista que aporta valor también, en mi caso que me gusta mucho crear melodías, tú puedes aportar valor gracias a las emociones y a los sentimientos que tú transmites en tu arte. Por ejemplo, hace un tiempo, unos meses, yo hice una canción, un tema electrónico instrumental que se llama About You, y una persona muy cercana
me dijo que esa canción era su favorita y la canción no tiene letra, no tiene una lírica, sino más bien es melódica. Y de hecho voy a ir mostrando acá cómo fue que hice, digamos, el estribillo instrumental que hice con esa canción, que lo hice con mi voz, pero bajo muchos efectos. Yo no paro de animarme pensando y esta va a ser la mejor canción del mundo, porque tengo mucho. Entonces, cuando yo hago eso, yo sé que estoy aportando valor porque quiero que la gente conecte con el sonido más que con una letra, más que con una poesía, cosa más difícil para los artistas musicales que son instrumentales, ¿no? Vamos a la época del impresionismo de Debussy, no recuerdo muy bien cómo se pronuncia el nombre, para mí de la música académica, clásica, que me parece muy pura, netamente instrumental, y es básicamente una maestría de la melodía, ¿no? Cómo este compositor domina la manera de ejecutar las melodías. Y eso también, a pesar de que no tiene un compromiso social literal en el sentido de lo escrito, no tiene una letra, él transmite emociones en la música instrumental. Y eso es muy complicado porque cada día estamos con demasiada información y la gente está teniendo menos paciencia para escuchar sobre todo música instrumental. Pero ciertamente también tiene ciertas irreverencias porque en esa época la música era más limitada. En esa época la música era más limitada y había muchas reglas que no te podías saltar. Cuando un músico lo comienza a hacer dando un paso sobre otro paso, la música empieza a cambiar y el impacto social aumenta. Pero, por ejemplo, yo como amante de lo instrumental, sobre todo de crear melodías, de generar sonidos que conecten con las emociones de las personas, primeramente, antes incluso de la letra, aunque yo pienso personalmente que tengo un cierto potencial para escribir letras, yo priorizo en mis canciones la melodía, porque la melodía a mí me hace más feliz cuando creo una melodía. Por eso es que hay que entender que un artista debe satisfacer su gusto, porque solo así conecta con el compromiso, con la autenticidad. ¿De qué manera se aporta valor desde el punto de vista instrumental, melódico?
cuando tú pones esa creatividad, esas obras de arte, esas creaciones que nacen de ti al servicio de la inspiración. Porque aunque tú envíes un mensaje en una canción romántica, en una canción de rap, en una letra que te dice un mensaje claro que tú entiendes a la primera, eso inspira a las demás personas, a los oyentes, los inspira a hacer algo. Y con la importancia que tienen las melodías, también se puede inspirar a otras personas. Porque yo soy una persona que cuando escucho música, al igual que como la creo, la escucho, priorizo mucho más la melodía. Para mí tiene más fuerza una melodía en una canción que su letra. A veces me encanta una melodía, pero ni siquiera sé lo que dice la letra, aunque la entienda en español. Y ahí yo conecto más y me inspiro más. Y así como yo me inspiro más, de esa manera estoy seguro que en la sociedad hay un grupo que también conecta con la música de esa forma y se inspira a partir de las melodías, a partir de un diseño sonoro, a partir de lo instrumental, a partir de simplemente acordes, de baterías, de ritmos. Eso también hace que inspire. Y de esa manera también el arte está poniendo su creatividad. El artista pone su creatividad al servicio de la inspiración, porque busca conectar con las emociones y al mismo tiempo está aportando valores. Y esto se genera cuando ese artista no se adapta al gusto de los demás. Muchos artistas que se adaptan al gusto de los demás terminan perdiéndose en el camino, terminan teniendo un poco de fama, pero al saber que no es auténtico, no se mantiene en su estado como artista. O sea, no se siente esa pureza cuando sabes que está buscando adaptarse a los demás. Para terminar esta idea, recordamos, ese artista debe primeramente satisfacer su gusto, porque solo así conecta con el compromiso, con la autenticidad. Ese artista no podrá, bajo ningún concepto, adaptarse al gusto de los demás, porque cuando hace eso no aporta valor. Y al estar comprometido con la autenticidad, automáticamente aportará valor, porque pondrá su creatividad al servicio de la inspiración. Es muy importante tener esto claro porque el artista tiene influencias. Esas influencias tienen una relevancia, porque los artistas que tienen influencias y las usan para buscar su autenticidad, refuerzan su gusto crítico y reflexivo. Por eso es que la mayoría de los artistas no tienen el mismo gusto que los consumidores de arte. Eso es algo muy bonito. O sea, un artista musical normalmente no oye lo que todo el público escucha, sino que está bajo influencia de sus artistas que le inspiran, ¿no? En mi caso, a mí me gusta mucho un artista que se llama Max Richter. Es un compositor que lo conocí porque hizo la música de una serie que me gustó mucho que se llama The Leftovers. Una música muy de piano, mucha música sinfónica, mucha música nostálgica, triste en algunos casos, pero demasiado melódica. Y eso me hace conectar a mí con esas emociones. Entonces, yo uso mucho a la música de Max Richter para inspirarme, porque no tiene mucho que ver con la música que yo hago, pero a mí me inspira porque el proceso creativo del artista debe ser puro. Y si hay algo que te inspira melódicamente para crear melodías distintas
vuelves a estar comprometido con la autenticidad. Y bueno, para cerrar, disfruten de este canal que estoy sumando cada vez más contenido para generar conversaciones, para generar cierto conocimiento y seguir haciendo y compartiendo canciones, que es lo que priorizo en este canal. Además también de que escribiré y compartiré algunos poemas que tengo por acá guardados. Y este podcast es primeramente para compartir mi conocimiento, para aportar valor.